dentro del programa de Bibliotecas Hexagonales, edición iberoamericana. Ya sabéis que este es el que versa del último de los vectores, el vector TEC, esta biblioteca como plataforma, donde vamos a tratar sobre todo estos temas de desinformación, bulos, algoritmos, inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con la tecnología, sobre todo en este caso de la comunicación, y cómo afecta o cómo se puede combatir desde la parte de las bibliotecas. Para ello contamos con Fernando Gabriel. Si quieres dar una pequeña presentación tuya, Fernando. Bueno, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Fernando Gabriel Gutiérrez, soy bibliotecario, trabajo en la Universidad Nacional de Luján en Argentina. También soy director de un instituto de formación de bibliotecarios. Así que bueno, soy muy activo también con las redes sociales. Me dedico ahora a un proyecto del papel al algoritmo, donde reflexionamos sobre el tema de inteligencia artificial. Así que bueno, también estamos realizando a cabo un observatorio de inteligencia artificial y bibliotecas en América Latina, y un poquito también vamos a hablar de esto en un ratito. Así que bueno, bienvenidos y bienvenidas. Genial, gracias, Fernando. También contamos con Alicia Rey. Una breve presentación, Alicia, para que Sí, nos hola, buenos conozcamos. días, buenas tardes. Pues sí, soy Alicia Rey, soy directora de proyectos de una entidad que se llama Infodoc, Gestión de la Información. Con esta entidad estamos gestionando bibliotecas públicas y otros servicios culturales y que tienen que ver con la biblioteconomía y con la documentación. Y dentro del proyecto de bibliotecas públicas, pues ejerzo la coordinación de la red de bibliotecas de Huesca. Hay un eco por allí, que me estoy escuchando doble. Sí, no, lo acabo de silenciar, no te preocupes, Alicia. Continúe, Vale, por favor. sí, eso, que dentro de lo que es la red de bibliotecas de Huesca, que es una ciudad pequeñita del norte de España, pues ejerzo la coordinación de las dos bibliotecas municipales. Y por último, con Daniela Camacho. Una breve Gracias, buenos presentación, días a Daniela. todos. Listo, sí. Yo soy bibliotecaria, trabajo en la Secretaría de Cultura de Bogotá, específicamente en el proyecto de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de la ciudad, y más específicamente aún, pues vengo trabajando desde hace varios años, básicamente desde su conformación en la Biblioteca Digital de Bogotá, en un marco un poquito más amplio que incluye todo lo que tiene que ver con cultura digital e innovación, que pues para nosotros como proyecto de ciudad tiene que ver con la apropiación de las tecnologías en un sentido amplio. Entonces allí tenemos el proyecto de Biblioteca Digital de Bogotá, que es el que les voy a contar ahora un poquito más a detalle, y también una suerte de espacios maker, los voy a llamar así porque pues creo que quizás es la manera en que todos los podemos entender de manera más sencilla, pero para nosotros también se enfoca mucho en el trabajo comunitario a partir de la apropiación de tecnologías, del hacer, de la experimentación y la creatividad, y el hacer con otros. Genial, pues muchísimas gracias a los tres. Yo creo que es fundamental contar con perfiles como los vuestros, precisamente para tratar estos temas. Yo esta mañana, hablando de estos temas de comunicación, ¿no? En el poco ratillo que he tenido entre el trabajo y un pequeño descanso que me he tomado, lo primero que he visto así en redes ha sido los 5 incendios que todavía mantenemos aquí en España, que ha muerto Sam Neill, este actor de Jurassic Park, lo conoceremos más por Jurassic Park, en un último de los papeles también salió en Peaky Blinders, y de alguna, vamos a decir así, algún mensaje publicado en periódicos de un antiguo expresidente de aquí de España que nos ha puesto un poquito en un brete contra Francia, ¿no? Entonces, pues, quieras que no, vas tocando unos con otros. También con el tema de los incendios me ha salido que ha habido también un incendio muy grave en Bangkok, en un pub, con bastantes muertos, que no solo es a nivel nacional, sino que al final, esto que tiene la globalización, que te enteras de muchas cosas que pasan en todo el mundo. Y es ese bombardeo constante de información, ¿no? Eh, donde aquí las bibliotecas pueden llegar a asumir ese servicio de dotar de autonomía, de comprensión, de cooperación y de cultura a través de este tipo de plataformas, pero también precisamente a combatir este tipo de informaciones que pueden llegar a ser tratadas como desinformación, como bulos, que es un poco lo que queremos tratar en este conversatorio. Entonces, ante toda esta bombardeo de información, ¿no? Ahora os daré paso a cada uno de vosotros. ¿Qué riesgos pensáis que tienen
este bombardeo constante, este consumo rápido de la información, estos materiales generados con IA que muchas veces, aunque ilustran mucho la realidad, pasan siempre por un filtro, ¿no? ¿Qué riesgos presentan este tipo de información para la ciudadanía? Si queréis, en el mismo orden, vamos Fernando, Alicia, Daniela. Bueno, ¿qué tal? Bueno, ahora el tema de los riesgos, nosotros tenemos que pensar hoy en día también la cuestión de si es cierto o no, la cuestión de la verificación de la información. Y desde las bibliotecas el rol es central. Creo que una de las tareas que tenemos es el tema de la verificación, es uno de los nuevos roles que tenemos los bibliotecarios con respecto a la IA, que no sé si es nuevo tampoco, porque creo que está potenciado con el tema de la tecnología, pero a su vez, esto es lo que vos decías, Santiago, constantemente estamos recibiendo información que ya no sabemos si es verdadera o falsa. Entonces, bueno, creo que la tarea de la biblioteca también es trabajar con los ciudadanos, formar a los ciudadanos, pero hoy en día sabemos que, por ejemplo, en América Latina, estuve buscando datos también en España, por más que trabajemos las bibliotecas, la desinformación, las fake news, van circulando por redes sociales o circuitos informativos que son privados, por ejemplo, por WhatsApp. Entonces, ahí creo que también es importante en la biblioteca de tratar de formar a los ciudadanos, que lamentablemente hoy no basta nada más, ya lo hemos visto todos estos años, porque la tarea de la biblioteca en formar usuarios críticos nos está llevando a esta situación, que vemos que cada vez más hay información y desinformación con respecto a la IA, es tremendo. Pero creo que la biblioteca tiene que insistir en ese rol, también no solamente verificar, porque hoy no es el tema con la IA de la verificación de la información, sino también qué modelos usan las IA, que creo que ahí es una de las cuestiones a trabajar, porque no es solamente la verificación, sino también la IA desde dónde construye sus relatos. Creo que ese es un tema también que nosotros tenemos que trabajar desde de las bibliotecas, porque los modelos, la gobernanza, las infraestructuras hoy están manejadas por corporaciones y bueno, ese es uno de los desafíos también que tenemos de la biblioteca. No solamente a la información, sino también a los modelos de IA que están representados, así que eso lo vamos a charlar un poco hoy. O sea, sería entender realmente cómo funcionan, sobre todo para poder llegar a comprenderlas, ¿no? De cómo actúan, cómo comunican y cómo... Vale, vale, vale. Y luego aquí, por ejemplo, Alicia, con todo el tema este de la desinformación, ¿cómo podemos llegar? Si se consume tan rápido, ¿es tema de cambiar los modelos mentales, de educar? Porque es que al día a día no podríamos llegar. O sea, es inabarcable tener que tratar toda la información que nos llega. Al día a día no llegan ni las agencias de verificación, que tienen un equipo detrás importante y que precisamente esa es su labor, ¿no? Como puede ser maldita.es o Neutral o otras que la verdad es que antes solo conocíamos una, pero están floreciendo porque hay tanta información y tanta desinformación que es preciso que alguien ordene de alguna manera y verifique. Y yo no sé si antes te he entendido que, digamos, que tú preguntabas por los riesgos, ¿no? Que tenía, Efectivamente. que es algo importantísimo, porque lo que estamos arriesgando es la democracia. Y cuando ciudadanos y ciudadanas están tomando decisiones influidas por algoritmos y por una información sesgada, que es como decía Fernando, de dónde toma los datos, ¿no? La IA y redes sociales, esto es realmente lo preocupante, porque lo estamos viendo en nuestro país, pero en muchísimos países, cómo se polariza la población y cómo esto, de alguna manera, genera conflictos de convivencia, porque lo que hace muchas veces es reafirmar creencias de grupos y eso se hace una bola y se hace más grande, ¿no? Entonces, ahí es donde la biblioteca, que no es nada fácil, o sea, nosotros podemos decir que la biblioteca es el garante de derechos digitales, todo lo que quieras, pero yo también quiero decir algo muy claro y es que si
Si la biblioteca son los bibliotecarios y las bibliotecarias que están trabajando. La biblioteca no es un ente que dice, la biblioteca garantiza, no. Si no hay bibliotecarios y bibliotecarias que estén comprometidas y formadas, nosotros no podemos ser garantes de nada. Y me imagino que saldrá después en el debate, pero necesitamos mucho apoyo institucional. Y ahora mismo tambalea un poco la cosa, porque hay partidos políticos que no les interesa nada combatir la desinformación, porque han subido arriba precisamente con la desinformación. Y este es un debate importantísimo. Pues yo recoger ese testigo porque hace poco en Colombia hubo un cambio de gobierno, si no me equivoco, Daniela. Eh, ¿Eso puede llegar a suponer un riesgo para vosotros a la hora de mantener esa democracia de esta información que estamos tratando, de cómo llega, de... Ujú. Sí, creo que justamente iba a irme por eso último que mencionaba Alicia, pues que es una tarea que me parece que es titánica y es muy compleja. Eh, Creo que pienso ahora mismo en tres riesgos principales desde la biblioteca, ¿no? Y pues que también son las principales maneras de abordaje que les queremos dar acá, en particular en este proyecto en Bogotá. Como entender los contextos, que estas no son como acciones aisladas de manera un poco aleatoria, sino que tienen una intencionalidad, que responden a unos contextos políticos, sociales, económicos, de ciertas formas de dominancia que quieren pues restablecerse y pues efectivamente en las últimas elecciones que estamos próximos a ese cambio de poder ejecutivo, pues estuvieron marcadas por muchas incidencias de desinformación, de noticias falsas, de polarización, de apelar a las emociones, que pues también eso es lo que buscamos fortalecer en las habilidades de las personas que asisten a las bibliotecas, ¿no? Que podamos desarrollar esas competencias, sobre todo críticas, para nosotros, pues si bien es inmenso y muy cambiante como todo el ecosistema de las inteligencias artificiales, por ejemplo, nos parece más relevante en este momento que podamos entender cuál es todo ese trasfondo, ese contexto, para desarrollar habilidades críticas y poder identificar, por una parte, cuáles son los trasfondos políticos y por otra, pues, a qué nos apela que empecemos a tomar decisiones o a ver, a considerar el otro desde una manera un poco polarizadas en estos contextos de desinformación. Genial. Por hacer la vuelta, te voy a preguntar cómo, en esa situación, ¿no? O sea, ¿qué tipo de acciones habéis llevado a cabo? ¿Qué iniciativas habéis generado? ¿Cómo habéis intentado reducir precisamente esa cantidad de desinformación? ¿O cómo la gente la está asumiendo desde ahí, Bogotá? Sí, es una tarea, como les decía, bastante titánica, pues son como varios frentes, ¿no? Por una parte, todo lo que tiene que ver con la alfabetización, que sigue siendo un rol pues supremamente importante para el proyecto bibliotecario, pero además es en un contexto donde la alfabetización tiene que responder a unas brechas, y pues particularmente en este caso en en una brecha digital que es bastante amplia aún, ¿no? Sí, aún existe como a nivel de infraestructura, incluso en las bibliotecas públicas, pues tenemos ciertas dificultades aún para ofrecer, pues, acceso a ciertas tecnologías más recientes o a un Internet como que se mantenga estable, que sea como lo bastante veloz, etcétera. Esa es como una partecita, ¿no? Porque pues creo que la mayor parte de esta brecha para nosotros, o donde más queremos enfocarnos, es en la brecha del uso, es decir, de las habilidades y las capacidades que pueden tener las personas para tener un uso crítico de la tecnología. A mí, la verdad, como que viéndolo de primera mano, me parece también muy impresionante. Les voy a poner como una anécdota. Yo misma he caído como en noticias falsas, ¿no? Pues más como en videos hechos por IA, que luego al tiempo como que en un primer momento me parece como algo tierno, algo lindo, y luego cuando lo voy a compartir digo como, esto de pronto como que fue hecho con inteligencia artificial, ¿no? Y es algo que ya está replicado un montón de veces y termino diciéndome, pues si yo que tengo de pronto una formación, que aún estoy como en en unas habilidades, en un rango de edad, igual me está pasando. Entonces creo que esto es algo que nos está afectando en todos los ámbitos etarios. Y esa sería como la segunda estrategia que estamos aplicando, tratar de abordarlo desde distintos rangos, como tener unas estrategias especiales para abordarlo con personas mayores, pero también tener unas estrategias para abordarlo en el uso que le dan a los niños, niñas y adolescentes a las tecnologías, pero también, y creo que es como de los más fundamentales, el rol que se puede brindar desde el acompañamiento. Es decir, desde las personas que van replicando procesos formativos, docentes, bibliotecarios,
padres y cuidadores, ¿no? Que pues ellos son los que podrían estar un poco más al tanto de cuál es el comportamiento y el uso que están realizando pues los niños en ese sentido. Y para eso, además de todos los talleres que les estaba contando, también estamos haciendo, que ahora les puedo dejar el enlace, materiales pedagógicos para que las personas puedan tener como un acompañamiento, ya que no siempre vamos a tener en situ la oferta, la disponibilidad de tiempo, etcétera, de ir a la biblioteca, pues que también desde los entornos digitales se pueda facilitar esa posibilidad de acceder a contenidos que nos permitan hacer ese acompañamiento pedagógico en el uso de las tecnologías con sentido crítico, ¿no? Creo que es fundamental para nosotros, y cuando digo nosotros, pues porque se trata de un proyecto bibliotecario de ciudad, el abordaje de la desinformación, de los distintos riesgos digitales, de la seguridad de compartir información en línea, de la participación, etcétera. Entonces ahorita les dejo ese enlace. Pues genial, porque es lo que decíamos, ¿no? Al final es de una forma más, sin tener que estar pendientes, esto de que decíamos al minuto tener ese acompañamiento, hecho de poder tener o contar con medios con los que yo pueda acudir precisamente para tratar la información, cómo hacerlo y tener algún tipo de elemento, de recurso que poder utilizar, pues ya es una ayuda. Aquí enmarco un poco con el proyecto que me habías compartido, Alicia, que si quieres lo puedo presentar precisamente para tratar, ¿no? Cómo podemos tratar este tipo de desinformación con estos materiales, ¿no? Te Sí, comparto, me sí. decís si se ve. Antes, si quieres comentar algo. Sí, sí, lo que quería comentar era por contextualizar también el tema de la desinformación en bibliotecas públicas en España, que abordar el tema de la desinformación en biblioteca pública o en una red de bibliotecas municipales es bastante reciente. El último congreso que se tuvo de biblioteca pública que promueve el Ministerio de Cultura fue en noviembre del 2025 y allí por primera vez, digamos que el eslogan nacional, ¿no? Era, el eslogan del Congreso era contra la desinformación. Quienes han trabajado más este tema en bibliotecas, y yo estoy hablando sobre todo en España o también por informes que ha publicado IFLA, son las bibliotecas universitarias, como también son entidades que trabajan mucho lo que es la alfabetización informacional y digital. Y en eso sí que las bibliotecas públicas sí que hemos sido, digamos, como hemos estado combatiendo y formando a la ciudadanía en lo que es competencias digitales informacionales, con un sentido crítico, de validación de información. Pero esto es un salto más allá. Cuando estamos hablando de planificar actividades y como he dicho que nuestra red de bibliotecas es pequeñita y el equipo humano es pequeño, esto no lo puedes hacer solo desde tu biblioteca. Entonces, lo que la Fundación Maldita.es, en colaboración y financiado por la Unión Europea, y también estaban, bueno, esto es en nuestras jornadas, planificaron un proyecto que se llama Level Up, que junto con Bulgaria y con Chequia se diseñaron unos módulos precisamente para combatir la desinformación, pero iban dirigidos a una determinada población, que eran personas de 60 y más, porque están aliados con una entidad, también fundación internacional, que es HelpAge, que trabaja con esta población. Y ellos habían visto que por los estudios de HelpAge era una población que más desorientada estaba, que más bulos consumía, que más fraudes, en los que más fraudes caían, sobre todo a través del teléfono móvil, que es, digamos, como que el dispositivo que más usan. Entonces, esta página web que os recomiendo, que luego o lo ponemos en el chat o se copia, que es la fundacionmaldita.es. Aquí tenéis los 5 módulos, que es desinformación general, ciencia, cambio climático y salud, estafas y seguridad en línea, las teorías conspirativas y la inteligencia artificial.
el contenido de cada uno de los módulos, hay una presentación en PowerPoint que dura más o menos como 2 horas, 2 horas y media. Está en abierto, porque al ser financiado por la Unión Europea, lo que se recomendó era que estuviera abierto no solo a bibliotecas, sino a centros de mayores y otros formadores que abordaran el tema de la desinformación. Yo formé parte del equipo de formadores, formación de formadores, ¿no? Y hay como unas 20 personas en España que hicieron esta formación en Madrid para ver y para pilotar, sobre todo para pilotar. Además de la presentación de PowerPoint, en cada uno de los módulos hay un juego interactivo y también hay un vídeo que explica un poquito más el contenido de cada uno de ellos, ¿no? Y también unas fichas, como unos ejercicios, porque está muy basada esta metodología en la reflexión, ¿no? Como que a ti te ha llegado alguna vez un bulo, nos podrías contar, podrías decirnos que es una noticia falsa. Entonces, es muy participativo, se hacen pequeños grupos y es muy participativo. Una de las condiciones que pusieron dentro de lo que era el programa europeo, que teníamos que hacer la formación antes del verano. Y bueno, y nosotros nos lanzamos. Aprovechamos el 17 de mayo, que es el día de Internet, y montamos unas jornadas de desinformación. En estas jornadas hicimos un videoforum de una película alemana que es detrás de los titulares. Se proyectó la película y luego se hizo también un coloquio con diferentes medios de comunicación de la ciudad de Huesca sobre el tema de la desinformación, porque es muy importante también buscar las alianzas estratégicas para combatir la información, ¿no? La desinformación. Entonces, esto fue como una actividad paralela a los talleres. Nosotras lo que hicimos, en primer lugar, abordar el módulo general, el de desinformación general, y yo hice una formación con un grupo de unas 30 personas. Aquí hay una escuela que es educación de personas adultas, que pueden estudiar idiomas o pueden estudiar historia, etcétera. Y hice una primera aproximación con este grupo de personas que rozan los 60 y más, y fue una especie de pilotaje en el que yo recibí mucho feedback de estas personas, porque era, no, la primera vez no, era la segunda vez que hacía la formación. Pues una de las claves en esta formación y que más valoraron era saber cómo se podía verificar una información, sobre todo que les estaba llegando por WhatsApp. Algo tan sencillo como que me están bombardeando en grupos de familia, de amigos, no sé qué, y las personas no se dan cuenta, pero están compartiendo información que nadie ha verificado. Simplemente pumba, pumba, ¿no? Lo recibo y lo envío. Bueno. Aparte de este taller, se hizo también otro por la mañana con un grupo de personas adultas, que aquí vemos los dos grupos diferentes. También era el módulo el general, el módulo de desinformación. Entonces, como era un pilotaje y esto se tenía que hacer antes del verano, nos faltan 4 módulos de implementar. Pero lo que hablamos fue que a partir de septiembre-octubre, con este grupo de personas que nos van a servir para chequear el resto de los módulos, que, bueno, si puedes pasar para atrás, Santiago, o al principio, sí, al principio los módulos, digamos como que van un poco el orden que recomienda el grupo de expertos que ha hecho los contenidos, ¿no? Que es ciencia, cambio climático y salud, estafa, seguridad en Internet, las teorías conspirativas y la inteligencia artificial. Aunque tengo que decir que dentro del módulo 1 de desinformación general ya se trata un poquito como un adelanto de cada uno de los módulos. Como decía Daniela, ¿cuál es el objetivo de esta formación? Pues dar herramientas a la población. De verdad que hay muchos grupos de personas que no están recibiendo por ningún lado más que desinformación, pero no tienen acceso a
una toma de conciencia, que alguien les explique cómo funciona un algoritmo, que alguien les explique qué es una agencia de verificación. Entonces, bueno, nos hemos focalizado en este grupo de mayores de 60. Cuando veáis los contenidos, veréis que se puede adaptar perfectamente a otros grupos de edad. De hecho, a nosotras nos pidieron, dentro de lo que es la secundaria y bachillerato, nos pidieron talleres de desinformación y yo, bueno, lo tengo muy claro que este contenido serviría, poniendo ejemplos que le pueda interesar más a la juventud, por ejemplo, pero que serviría. Totalmente. Además, dejo de compartir para ver las caras. Además, aquí, porque antes me mencionaba Daniela, de que obviamente hay personas en situaciones vulnerables a las que esto le afecta todavía más. Y junto perfiles a los que precisamente esta polarización es más agravante. Pero es que eso ya no depende de edad ni de ningún tipo de incluso conocimientos profesionales, porque hasta a mí, antes lo comentaba Daniela, ¿no? Con el tema de que ella compartió una imagen de ella, pero hasta a mí también me pasó de que yo compartí una información pensando que era totalmente veraz, este no era contenido de IA, pero la información aparentemente era de un medio que yo seguía y que entendía que la información que me daba era veraz. Lo compartí y al día siguiente vi una información que la negaba y además explicaba con hechos realmente el por qué eso no era cierto. Entonces, hasta perfiles que podamos pensar que igual tienen como un mayor grado de tener, pensar, leer, comprobar y volver a volcar, a pesar de hacer esos pasos, todavía hay formas de meter la pata o de confiar en medios en los que tú pensabas que esa información habían hecho la verificación, pero muchas veces igual por publicar la mandan, tú como consumidor la das por buena porque no vas a dedicar más tiempo a pensar si sí o si no, te impacta, la mandas, la compartes. E incluso luego eso también depende mucho, antes lo mencionaba Fernando y lo acabas de mencionar tú, Alicia, con el tema de los algoritmos, que cada uno vamos entrenando en nuestro propio dispositivo lo que estamos consumiendo, ¿no? Con esos filtros. Yo muchas veces con algunos colegas que nos vemos de hace tiempo, hago un juego con los móviles de ver exactamente qué es lo que le sale a cada uno. Y es que se nota que cada uno somos un mundo y que nos llega informaciones, pues a uno más de fútbol, a otro más de política, a otro más de entretenimiento. Pero claro, estamos como muy en ese círculo vicioso del algoritmo, muy no polarizados, pero sí muy centrados en nuestros propios gustos. Muchas veces no contrastamos con el resto de información. Aquí al inicio, Fernando, mencionabas, ¿no? El hecho de comprender este tipo de algoritmos. Claro, ¿cómo nos enfrentamos a un algoritmo que estamos precisamente nutriendo nosotros? Que lo estamos dando por válido y que obviamente ante esto, toda la información que venga de él, vamos a admitir que es buena, ¿no? ¿Cómo nos enfrentamos a esto? Sí, bueno, el desafío que tenemos nosotros creo que es como hablaba Daniela y Alicia también, es la formación nuestra, la formación permanente. Creo que eso es clave. La batalla contra el algoritmo es una batalla que prácticamente de alguna forma es casi ya que estamos acá, un quijotismo, digamos, porque el algoritmo nos está ganando de alguna forma, no solamente a la biblioteca, sino a los ciudadanos. Y creo que acá es clave, es la formación del bibliotecario. Y ahí es clave la nuestra, como decía Daniela también, nos pasa a nosotros, pero tenemos que formarnos. Por eso el proyecto que quiero presentarles es trabajar en la formación bibliotecaria, que son los que van a replicar y van a exponer, van a ser exponenciadores de esa formación con los ciudadanos, con los vecinos, con las poblaciones que están fuera del sistema. Creo que ahí tenemos que trabajar y principalmente con los jóvenes. En estas semanas en Argentina tuvimos un caso en un colegio donde estudiantes sacaban, o sea, vendían imágenes de estudiantes desnudas que habían hecho con inteligencia artificial en colegios y las vendían. Bueno, hay un debate interesante en Argentina sobre eso y ahí es donde tenemos que trabajar con las bibliotecas escolares también, creo que esa es la idea, que en el observatorio en el cual estoy trabajando, que es uno de los desafíos donde tenemos que trabajar, en las bibliotecas escolares. Yo sé que Alicia hablaba recién de las bibliotecas universitarias, las bibliotecas públicas de Central, pero creo que tenemos que apuntar también a las bibliotecas escolares porque lo que estoy viendo en el Observatorio de Inteligencia Artificial y Bibliotecas es que es una de las lagunas que tenemos para trabajar.
Y bueno, creo que cómo se trabaja con el algoritmo, principalmente siendo conscientes que el algoritmo, un poco como decían ustedes, trabaja con nuestros datos que le ofrecemos. Y ahí es, a veces, una de las cuestiones que también es interesante pensar, es ir hacia el algoritmo y hacer cosas distintas de lo que uno hace. Entrar también en navegadores o en forma, en distintas plataformas, en distintas computadoras también, eso es importante, o móviles, para ir a desarticular el algoritmo de cierta forma. Pero bueno, tenemos que ser conscientes cada vez más. Lamentablemente en nuestros países estamos viendo que la política, los gobernantes llegan también por temas algorítmicos. Pero bueno, tenemos que ser conscientes y trabajar en la cuestión del criterio. El criterio nuestro, humano, es central. Creo que eso es principal también, teniendo en cuenta esto, los niveles de gobernanza que hay sobre la IA en las instituciones. Bueno, las bibliotecas son los lugares de confianza en la ciudadanía, y eso tenemos que valorizarlo. Creo que ese es un lugar central, Santiago. Sí, está claro que lo de desarrollar el pensamiento crítico es fundamental, porque aquí luego habría que ver, ¿no? Cuánta gente piensa en las bibliotecas como ese espacio para precisamente nutrirse y formarse en esto, ¿no? En desarrollar ese pensamiento crítico para que no, entre comillas, nos cuelen un gol, ¿no? Cuando nos pasan información, o el hecho de realmente establecer, ¿no? Esas alarmas mentales de decir, vale, he leído esto, pero aquí hay algo que no me resuena del todo. Entonces, lo que comentabas, hago una búsqueda o hago ese proceso, ¿no? de investigación un poquito más en profundidad para ver si realmente esa información que me ha llegado es buena o la doy por buena y la puedo compartir o no. Antes comentabas lo del proyecto, si quieres lo puedo compartir ya y nos lo cuentas un poquito. A ver, decime que se ve en pantalla completa, ¿se ve bien? Sí, ahí, perfecto, Sí, sí. perfecto. Pues si quieres, nos lo cuentas así con unas pinceladas. Bien, bien, bien. DPA Labs es del papel al algoritmo, que es un proyecto que iniciamos el año pasado, que es un espacio que estuvimos viendo que faltaba, por lo menos acá en América Latina, de enfocar y reflexionar sobre la IA desde el punto de vista de las bibliotecas, desde el punto de vista bibliotecario. Y ahí es importante pensar en colaborar con la comunidad bibliotecaria en forma abierta también, a través de distintas instancias. Una de las instancias es la formación, como decíamos recién, y webinars abiertos. En estos webinars trabajamos los roles de bibliotecario, pensando también la IA cómo influye en la parte profesional, y además en este proyecto lo que hacemos es todos los días publicamos un post por Substack que llega a través del formato newsletter a correo electrónico, y nos encontramos con webinars una vez por mes abiertos para reflexionar sobre el tema de la IA. A ver si puedes pasar la diapositiva. En este caso hemos trabajado con la idea de laboratorio. La idea de laboratorio es experimentar, es reflexionar sobre la IA, no solamente trabajando en los procesos, sino también en la formación de usuarios, en la alfabetización informacional. Y a su vez, otro de los proyectos dentro de DPA, hemos lanzado lo que es un observatorio. Es importante pensar el observatorio como un rastreo de todo lo que las bibliotecas publican en América Latina sobre la IA, y analizar cómo la están aplicando. Obviamente que aquellas bibliotecas que tienen y producen públicamente van a tener mayor apertura, pero la idea es arrancar con lo que se muestra en la web sobre la IA. Uno de los elementos que hemos encontrado también, pensando en el mundo bibliotecario y la educación, es la cuestión de los detectores de IA que se están utilizando mucho a nivel universitario, incluso a nivel laboral, y hay muchas investigaciones que lo que han demostrado es que estos detectores
también suelen fallar. Y se los utilizan a veces como evidencia de lo que es verídico o no, de lo que está producido por una persona, porque ya no verificamos si una información es falsa o no, sino estamos verificando si esa información está hecha o no con IA, con los sesgos que tiene, que eso es lo que estamos trabajando, y también con los nuevos roles bibliotecarios de alguna manera. Acá les quiero mostrar también parte de los resultados del primer informe del observatorio. Encontramos en América Latina 3 grandes barreras de utilización de la IA, que también se refieren a la utilización de la tecnología en las bibliotecas. Primero, que son falta de recursos financieros, porque la inteligencia artificial estamos viendo que necesita una infraestructura económica también, porque aquellas organizaciones que pueden acceder a IA comerciales, obviamente que las que pueden pagar van a tener mejores IA que otras que no, y ese es todo un tema que no es solamente para las bibliotecas, pero hay que tenerlo en cuenta porque sabemos en América Latina las dificultades que tienen las bibliotecas desde el punto de vista económico, no solamente para recursos, sino también para formación. Bueno, en este caso es interesante este proyecto en el que estamos involucrados. Después, lo que encontramos también en este relevamiento es la gran resistencia al cambio que tienen los bibliotecarios y bibliotecarias. Eso se ve con respecto a la IA y en general es un tema a trabajar. Y también lo que encontramos son insuficiencia de habilidades especializadas en IA. Creo que también ahí es un poco lo que apuntaba hoy, de a veces, y también lo que encontramos es que las políticas de Estado no siempre acompañan con esto. Y bueno, ahí está la diferencia también que encontramos en América Latina, que cada vez más difícil también encontrar políticas de Estado que acompañen a el desarrollo de estas competencias a los bibliotecarios. A veces quedan en iniciativas individuales. Por eso es importante trabajar con políticas de capacitación que se van a tener que desarrollar a nivel, o sea, provincial o a nivel municipal, un poco como lo que estábamos viendo. Y eso es importante también, porque lo que vemos que la aplicación de la IA en bibliotecas se da mayormente en bibliotecas universitarias, en bibliotecas comunitarias y públicas, más desde el punto de vista de formación, pero en las escolares en las que encontramos mayor déficit, un poco lo que les comentaba hoy en la adopción. O sea, se adopta, lo usa cada bibliotecario de forma personal, pero no como una política institucional. Entonces, el tema de la aplicación tiene que ver también con la formación, y la formación no debería ser solamente en el uso instrumental, sino también en la formación crítica, como estamos hablando hoy. O sea, de qué modelo, si yo uso ChatGPT, tengo que ver que es OpenAI, que es una empresa norteamericana, que sus modelos de inteligencia artificial estuvieron entrenados mayormente con inglés y con materiales del norte global, con un sesgo muy específico. Si estoy usando Gemini, utiliza más lo de Google. Así también podemos hablar de Claude, que tiene otro modelo también, obviamente norteamericano. Si usamos la inteligencia artificial china, vamos a tener otros modelos, y eso es importante de tener en cuenta, de ver los sesgos de la inteligencia artificial. También, por eso comentaba y quería referir en la charla de hoy, es importante nuestra formación, nuestra capacitación permanente. No solamente en lo instrumental, sino también en la cuestión crítica, y es hacia donde deberíamos apuntar, porque lo que nosotros buscamos es eso. Lo que estamos viendo es que la ciudadanía ante la IA está preocupada, no por la cuestión de si es cierto o no algo, sino si se va a quedar sin trabajo, o si la IA le va a desplazar de su trabajo, y esa es una de las cuestiones que estamos viendo sobre la IA a nivel ciudadano. Y bueno, ahí es donde nosotros tenemos que, como instituciones de credibilidad, como son las bibliotecas, el tema de
la fiabilidad de las fuentes. Creo que ahí es central también nuestra tarea bibliotecaria de toda la vida, pero que hoy se hace más visible. Totalmente. Además, aquí es lo que me comentabas, ¿no? El hecho de entender cada herramienta y cada sesgo y lo que genera cada una de ellas precisamente para afrontarlas y utilizarlas como una herramienta también, ¿no? Que va un poquito de esto. Aquí veo que también hay publicaciones en redes, no solo tienes esto de la herramienta. Y decías, ¿no? Antes de, voy a dejar de compartir, que, que igual por temas de formación o por temas de recursos pueden ir a bibliotecas más grandes, pero realmente si la información se tiene y esa formación se puede distribuir, tan sencillo como esas publicaciones en redes, pueden ya hacer de alguna forma de palanca de accionamiento a pesar de los recursos que pueda llegar a tener o no esa biblioteca. Y muy relacionado con eso, ¿no? De cómo utilizar la herramienta, porque al final no deja de ser una herramienta. Antes hemos mencionado formas más malvadas o menos éticas de poder utilizarla, pero también está la otra forma, ¿no? Al final un cuchillo lo puedes utilizar para matar a alguien, pero también para poder cortar o preparar comida. Pues va un poquito de esto, ¿no? De cómo utilizamos esas herramientas precisamente para dotar de recursos, antes lo comentaba Daniela, y por eso lo quiero unir con la plataforma y con todos los medios que han preparado ellos. Si quieres te lo comparto ya, Daniela, y nos lo introduces ahora en estos minutillos que nos quedan. Un poquito Sí, voy a tratar precisamente de ser porque eso es. súper breve, pero igual para las personas que están participando, les podemos dejar como el correo de contacto por si quieren profundizar en algunos de estos temas o quieren que compartamos más información, pues súper dispuestos. Entonces, voy a unirlo con lo último que mencionaba Fernando y parte de las cosas que mencionaba Alicia, tiene que ver con la reputación y la confianza de la biblioteca, con cómo nos paramos y tomamos una postura también como biblioteca pública ante los sesgos que se siguen replicando en el uso de tecnologías, que pues ese sesgo claramente se traslada a la inteligencia artificial, siguiendo como todo este ejemplo, y cómo también pues esto termina afectando lo que consumimos y lo que somos capaces de crear en ese mismo contexto de brecha digital, ¿no? Cómo nos vemos representados también como ciudadanos, como América Latina, colombianos, bogotanos, o pues como la multiplicidad de personas que están acá presentes en los entornos digitales. Entonces, bajo todo ese contexto, nosotros en 2019 lanzamos la Biblioteca Digital de Bogotá, que pues tiene como un primer momento de funcionamiento básico, ¿no? De biblioteca, que es ofrecer acceso al conocimiento en múltiples áreas del saber, en múltiples formatos. Si quieres puedes avanzar. Pero pues con un énfasis muy importante en consolidar o visibilizar, apropiar, facilitar todo lo que tenía que ver con el reconocimiento de la memoria local de la ciudad, y con eso que les digo, pues que tiene que ver también con la participación. Entonces es una plataforma pública de acceso a contenidos. Nosotros pues siempre partimos de una premisa de que tenemos más de 3 millones de contenidos, pero me parece bien interesante que en lo digital, algo que a veces internamente nos cuestionábamos en ese quehacer de la bibliotecología, era como, pues somos 3 millones, ¿por qué no podríamos tener 30 millones? O sea, es muy fácil en lo digital pensar que hay que crecer exponencialmente, básicamente hasta el infinito, porque pues se produce conocimiento de manera constante. Si quieres, devuélvete al anterior, porfa. Pero ahí para nosotros fue bien importante empezar a entender algo, y era el tema también de la curaduría. Entonces esto tiene que ver con que desde las capacidades de un equipo humano y de las capacidades de tiempo, de responsabilidades, etcétera, pues también hacemos un ejercicio bien importante de hacer una selección de esos contenidos que vamos a incorporar, de manera que podamos ofrecer una garantía de que lo que estamos ofreciendo pues cumple con unos mínimos de criterios de pertinencia, de actualización, de calidad, y bueno, esa es como la parte más desde los contenidos, pero también hay unas partes que tienen que ver con lo que les voy a describir a continuación, que es como justamente cómo buscamos generar valor para la ciudad y para las personas. Como les decía, partiendo de una base de que somos un repositorio de información, las personas pueden buscar contenidos, etcétera, lo fundamental dentro de las bibliotecas. Y pues que esto también se comunica con la infraestructura pública física que tenemos con espacios de lectura en la ciudad, que son más de 150, porque pues extendemos un poco lo que se puede hacer desde esas colecciones y programas, servicios físicos hacia lo digital. Entonces, por una parte tenemos la vinculación con el ecosistema de conocimiento de la ciudad desde una mirada amplia. Esto tiene que ver con no solo, y se vincula con lo de representación de saberes diversos. Entonces, esta es una biblioteca de un modelo agregador, y no solo agregamos como repositorios institucionales de universidades, más bien como que ese no es nuestro enfoque, pero nos dimos cuenta en el tiempo, sino también visibilizar saberes comunitarios, instituciones que, por lo mismo que mencionaba Fernando,
de pronto sus bibliotecarios o sus equipos que no es, a veces no son bibliotecarios, no tienen como inmensas posibilidades para gestionar el conocimiento que tienen, cómo podemos apoyar esa visibilización desde lo institucional, desde lo público, pero también desde el conocimiento que se gestiona en instancias comunitarias, ¿no? O colectivas, que es muchísimo, y es poner a conversar esas distintas fuentes de generación y de conocimiento. Ahí empezamos como entonces a agregar otras capas, ¿no? Como, bueno, toda la capa de los contenidos, pero luego la capa de ese reconocimiento de la brecha digital que les mencionaba previamente y el abordaje desde la alfabetización con metodologías adaptadas a contextos particulares. Solo para dejarlos ahí como con el guiño y el antojo de saber más, es muy difícil a veces en ciertos entornos. Bogotá, por ejemplo, tiene unas zonas de ruralidad donde es difícil tener acceso a la conexión a internet o a pantallas, inclusive. Entonces, para esto, el equipo de formación, también desde un proceso que tiene que ver con laboratorios, con procesos de pilotaje y que luego puedan ser replicables, porque pues también nos gusta mucho como la posibilidad de que lo hagamos en un ecosistema de innovación. Se diseñaron unos juegos digitales analógicos. Esto lo que permite es pues abordar temas de la cultura digital, de la alfabetización, del acceso a información, que ahí en la imagencita del medio arriba es uno de los juegos para que las personas, sobre todo está diseñado para adultos mayores, puedan reconocer las principales categorías o los principales usos de los iconos dentro de las pantallas, ¿no? Siendo como una base de alfabetización quizá muy básica dentro de lo digital, pero que en realidad ha sido muy útil para perder como el miedo al uso, por ejemplo, de pantallas, de celulares, tablets, etc. Si quieres, regrésate porfa al anterior. Entonces, bueno, empezamos a acompañar con esa capa de alfabetización que, como lo hemos conversado entre todos, no es solamente desarrollar las capacidades técnicas, que es importante, y para eso pues también tenemos otras estrategias, sino también ese desarrollo del pensamiento crítico, de cómo nosotros también hacemos una curaduría como ciudadanos de lo que estamos consumiendo, sabiendo que estamos en unos sesgos de confirmación en nuestro algoritmo, y pues que no vemos el espectro de información completa, porque pues también mucha de la información que se produce está hecha por grandes corporaciones que tienen unas intenciones pues ahí particulares. Y pues eso se relaciona ahí, para cerrar, que ya me extendí creo, de desarrollar habilidades también para la participación. Esto es desarrollar y propiciar que las bibliotecas sean espacios también para que podamos ser curiosos, podamos experimentar, podamos perder el miedo a equivocarnos y podamos un poco también concentrarnos en crear y no solo en consumir. Porque pues inevitablemente no vamos a poder consumir todo lo que existe y que se va creando información de manera tan abrumadora, y pues que eso también tiene unos riesgos para la salud mental. Eso también nos parece importante abordarlo. Escalabilidad, pues que este es un proyecto que va en constante crecimiento, de una manera que sea escalable también dentro de lo público. Tuvimos como una primera base de ser ese repositorio, luego fuimos incorporando todo esto que les he estado contando, pero pues también lo hemos ido creciendo hacia el desarrollo de laboratorios de co-creación en las bibliotecas, que luego pues resultan en contenidos, en creación de conocimiento, que da cuenta de las realidades locales en esta plataforma digital y que luego puede ser visible en otros escenarios. Es decir, si no tenemos espacios de participación y de representatividad, y pues esto se une mucho con nuestra política pública de lectura, escritura y oralidad en el distrito, pues tenemos que propiciarlos, y pues que ya que tenemos una reputación como biblioteca digital de la ciudad, que podamos dar a conocer aún más qué es lo que están creando, no solo en el ecosistema del conocimiento más normativo, sino también las propias comunidades, cómo se están contando y cómo están relatando su memoria. Espectacular, Daniela. Además, el hecho de poder tratar con esa misma plataforma, con esos mismos, todos los recursos, yo creo que es una forma, aquí lo decías, ¿no? De poder visualizar y de poder desarrollar esas habilidades, no solo a través de la participación que decías, ¿no? Que puedan ir allí, verlo, tocarlo o incluso escuchar testimonios de otras personas, sino el hecho de hacer esa propia comunidad que ya al formar parte de te involucra un poco más, ¿no? Que yo creo que igual, voy a dejar de compartir. A veces que precisamente va de eso, de ver que no, cuando eres proactivo en hacer algo no vas a estar solo. Y antes lo comentabas con ese rol de las bibliotecas, es súper fundamental. Vamos a dejar, nos quedan solo 6 minutillos, no sé si alguno de los participantes tiene alguna duda o comentario que quiera hacer. Vamos a dejar estos minutillos antes de hacer el cierre con los ponentes. Somos aquí 27 en total. Y si no, pues haremos el cierre testimonial de cada uno de vosotros.
Eh, igual hacemos, como nos quedan 6 minutillos, breves pinceladas, ¿no? ¿Con qué nos quedaríamos? ¿Qué pensamos que es lo más importante precisamente para esta lucha contra la desinformación y este rol que debe asumir las bibliotecas no solo a día de hoy, sino en el futuro, cuando estas tecnologías vayan todavía más? O sea, la IA, aunque digamos que es emergente, ya es una tendencia. En el diseño de futuros del propio curso lo decimos. Incluso yo ponía el ejemplo de que con este consumo rápido, igual los libros en el pensamiento más en declive, ¿no? Igual los libros ya lo que te vas a leer es un resumen hecho con IA. No te lees el Quijote, te lees de qué va el Quijote, que es un poco esa pérdida de la literatura, un poco por quedarte solo con el contenido resumido. ¿Cuáles serían, en ese caso, en esa biblioteca del futuro, donde nos teníamos que posicionar precisamente para esta lucha que estamos haciendo a día de hoy con la desinformación, los bulos y los algoritmos? Vamos, si quieres, ahora en inversa. Daniela, Alicia, Fernando. Sí, acá de primeras, o sea, pueden ser muchas cosas, pero lo primero que vino a mi mente sería, y en la lógica de lo que acabamos de conversar, considerarnos a los bibliotecarios, que es un espectro amplio, ¿no? No solo las personas formadas en bibliotecología, y a las bibliotecas como agentes relevantes en la agencia, pues para todo lo que implica el ecosistema digital, ¿no? O sea, creo que a veces podemos tender a minimizar ese rol que podemos tener como bibliotecarios o como bibliotecas en esa capacidad de incidencia, pero mientras mayor importancia le demos desde las acciones, los proyectos, las estrategias que estemos blindando como bibliotecas y que pues por ende vamos a compartir con muchísimas personas dentro de la ciudad o desde el alcance de nuestros proyectos, pues va a tener mayor incidencia. Y pues también el trabajo en red, ¿no? Somos muchos los que compartimos estas preocupaciones, entonces eso lo mencionaba Alicia, ese trabajo articulado pues seguro fortalece también las capacidades de incidencia que vamos a tener. Alicia. Sí, bueno, para que las bibliotecas públicas sean garantes de los derechos digitales, que por cierto he copiado un enlace de la Carta de Derechos Digitales que se publicó en España en el año 21, que allí tenemos el derecho reconocido a tener educación en alfabetización informacional y mediática, incluso a nuestro bienestar digital, a el derecho a desconectar también y a recibir una información veraz. Todo esto está recogido en una Carta de Derechos Digitales. Para que las bibliotecas públicas sean garantes de estos derechos digitales, para mí es imprescindible la formación de los bibliotecarios y las bibliotecarias. Sin eso no garantizaremos absolutamente nada. Además de la formación, es el compromiso, ese acompañamiento hacia unos sectores de población más vulnerables que necesitan que vayamos de la mano con ellos. Y muy importante, no podemos ir solos, tenemos que generar muchísimas alianzas con la universidad, con empresa privada, con fundaciones. Nosotras hemos conveniado con la Fundación Maldita.es y no hubiéramos podido abordar estos contenidos en un equipo que somos 8 personas, eso está clarísimo. Y por último, si no hay un apoyo institucional detrás, si no hay una intencionalidad y una planificación de la institución a la que pertenece la biblioteca, tampoco podemos hacer gran cosa ni podemos conseguir un gran impacto social. Totalmente de acuerdo, Alicia. Además, luego se demuestra en los gobiernos que han apoyado más o menos, porque salen proyectos muy chulos siempre de la parte de las bibliotecas cuando han sido apoyadas. Entonces, yo creo que es casi un deber que tenía que tener para con los ciudadanos, porque luego son cosas que es una inversión para la propia ciudadanía. O sea, que es que no es que el dinero caiga en saco roto como así en otras partes. Pero bueno, Fernando, ahí justo además compartís esa parte de la formación de los profesionales. Sí, yo en este caso quiero agregar algo paradójico también, que vamos a necesitar en estos años que se vienen, no una biblioteca más tecnológica en sí misma, digamos, porque ya estamos viendo que la tecnología puede ayudar mucho, como decíamos recién, ayuda muchísimo, pero también por otro lado nos trae un montón de complicaciones y no estamos viendo una mejora social. Por eso yo creo que la biblioteca, pensando en los próximos años, lo importante es que sea una biblioteca más legible. ¿En qué sentido? Que pueda explicar cómo funciona lo que ofrece y lo que se enfrentan los ciudadanos, incluidas las propias herramientas que tiene la biblioteca.
Creo que eso es importante. Y es importante también que la biblioteca documente y comparte lo que haga. Y seguimos viendo que las bibliotecas todavía siguen invisibilizadas de alguna forma, incluso en el mundo tecnológico, y ahí seguir haciendo marketing, seguir posicionándonos en el algoritmo, estando en las redes sociales, creo que es importante también en los lenguajes actuales, por eso también es importante la formación en redes sociales, estar ahí. Yo creo que ahí se destaca también y aparecer en los algoritmos de las personas. Ese es un desafío importante de la sociedad y de la comunidad en todos estos valores que creemos nosotros. Por eso, no solamente es tecnológico, sino también lo que hagamos en forma presencial, creo que es importante. Y también necesitamos una biblioteca sostenible. No hay defensa civil, no hay mejora de la ciudadanía sin presupuesto en las bibliotecas. Creo que eso es importante también, porque si no tenemos recursos, vamos a tener bibliotecas heroicas, bibliotecas agotadas e irrelevantes, porque va a ser solamente caballito de batalla de los bibliotecarios que la tengan adelante. Y bueno, ahí tenemos que luchar nosotros para que sea importante la inversión del Estado, incluso de las empresas también, en las bibliotecas. Obviamente que, bueno, es todo un desafío, todavía estamos en debe, pero en estas sociedades donde, como decías vos, leer un libro, abro una IA y ya está, ¿qué vamos a hacer? Y ahí está el desafío, bibliotecas comprometidas con esta sociedad, que se acercan a los ciudadanos. Creo que la IA es uno de lo que hoy en día está, el día de mañana va a aparecer otra cosa, por eso creo que no solamente con más tecnología que vamos a hacer que las bibliotecas mejoren. Y bueno, eso va a depender de nosotros, como decían recién, de juntarnos entre nosotros los bibliotecarios también, y que somos las bibliotecas y los bibliotecarios somos esenciales en esta época de la IA, pero va a depender de la formación permanente, de todo lo que hagamos. Totalmente, mira, además aquí Arantxa nos hacía un par de reflexiones que decía, el primero en respecto a la IA, el primero la ausencia de autorías, ¿no? ¿Quién lo dice? ¿Dónde está la fuente primaria? La segunda cuestión está relacionada además con el sentido crítico y el sentido estético. O sea, en la ilustración, la música, todo esto tema más cultural y con ello la pérdida de visión del proceso. La inmediatez vista así creo que deteriora muchísimo la propia cultura, el aprendizaje y la perseverancia. Muy relacionado en no solo consumo rápido, sino también producción rápida, sin haber trabajado todo ese proceso de aprendizaje, cribado, criterio, desarrollo, puesta en común, ese proceso del artista, por así decirlo, ¿no? Que también se puede llegar a perder si al final pasamos todo con el filtro de la IA. O sea que muchísimas gracias por la reflexión, Arantxa. Pues ya son las 5, con esto cerramos el conversatorio. Súper interesantes estas reflexiones. Muchísimas gracias a los tres por haber formado parte de ellas. Daniela, Alicia, Fernando, es un lujazo haber podido contar esta tarde con vosotros. Y bueno, lo dicho, estas sesiones ya sabéis que las estamos grabando todas y las haremos ahora públicas la semana que viene, justo con el cierre del curso. Así que os animamos a esta semana, si podéis, ya finalizar el propio curso, que nos entreguéis esos proyectos que tengáis todavía pendientes o en desarrollo. Y sobre todo porque haremos ese cribado al final de intentar quedarnos con los 5 que consideremos que pueden saltar a esa parte de acelerador en septiembre. Entonces, pues bueno, animaros en este sprint final, porque yo creo que es fundamental que luego podamos darle un potenciador en septiembre a esos proyectos que puedan llegar a tener ese impacto mayor en la propia sociedad, en la ciudadanía, sobre todo porque trataremos también estos temas que han sido tratados en este conversatorio de cómo poder potenciarlos todavía mejor con las herramientas con las que contamos a día de hoy. Volveros a agradeceros a vosotros tres la participación y bueno, pues muy buenas tardes y muy buenos días, dependiendo del uso horario en el que nos estemos, y ya despedirme de vosotros, ¿vale? Muchísimas gracias por haber estado. Muchas Adiós. gracias a todos. Adiós, adiós. Gracias.